Chao pueblo, bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve y el día de hoy me gustaría hablarles de lo que me dejó el Cagliari Juventus y por qué me crea una preocupación para esta semana que será clave tanto dentro del vestuario como por los partidos que se vienen, pero también por el calciomercato. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en cuanto a la Juventus de Luciano Spalletti y obviamente les diré el por qué. Y si esta semana la Juve no logra llegar y estar a la altura del reto que les viene, podría ser el comienzo de un fin de temporada muy, pero muy negativo. Antes de empezar de lleno, obviamente me gustaría recordarles dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cositas súper sencillas que hacen un mundo de diferencia para nosotros. Así que por favor échenos una mano ya que hay muchísimo Juventini alrededor del mundo que todavía no ha encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Bueno chicos, entrando de lleno, particularmente con este partido de Cagliari Juventus que fue súper, pero súper frustrante. Si ustedes estuvieron viendo el Watch Along habrán visto el nivel de frustración que viví en ese momento, pero fue una Juventus que propuso muchísimo, fue una Juventus que tuvo el 78% de la posesión del balón y de todas formas perdió, rompiendo un récord nunca antes visto desde que se mantiene ese récord desde el 2004. Fue una Juventus que tuvo el 90% de la posesión del balón en el área contraria y de todas formas no pudo generar el gol, no pudo crear el gol. Fue una Juventus que también se vio que le quitaron una penalti que en mi punto de vista era penal, por lo menos a nosotros nos enseñaron que eso es penal, porque el año pasado a Douglas Luiz le cobraron un penal así, en contra nuestra obviamente, a Danilo un penal así, y a Kalulu un penal igualito, todos en contra nuestros. Y en este caso, pues a menos que haya cambiado la regla de un año al otro, que es muy posible, siempre están cambiando las reglas, para mí eso es penal claro sobre Miretti. Pero bueno, nos quitan el penal, pero no por eso perdemos, no por eso perdemos porque si uno va a ver las estadísticas se vuelve loco y lo vimos mucho durante el watch along si lo vivieron con nosotros, pero tuvimos 18 tiros de esquina, o sea, solo pensar en eso es una locura, 18 tiros de esquina en 90 minutos, aunque realmente el minutaje efectivo del partido fueron que 54 minutos, una cosa loca, pero 18 tiros de esquina y saber que ninguno de ellos fuiste peligrosos. Era casi como que llegaba el tiro de esquina y lo único que querías hacer era saltarte el tiro de esquina, ponerle, igual como pasa en YouTube, ¿no? Que te puedes saltar el comercial igualito. Por favor, saltes en el tiro de esquina porque yo sé que de esto no llega nada. Y es increíble que un equipo como la Juventus tenga 18 tiros de esquina y en ninguno de esos cree peligro. Y bueno, es peor aún, ¿no? Porque si uno se mete más a la data, encuentro que hicimos 680 pases efectivos, 680 pases contra 195 de ellos. O sea, ellos nunca tuvieron el balón. Hicimos 21 tiros, de los cuales 5 fueron al arco. Y bueno, tú dices, bueno, se intentó, se probó, hicimos varias cosas. Lo que duele es que ellos hicieron 3 tiros, uno al arco, un gol. Uno al arco, un gol. Y una estadística que sale que es séptima vez que la Juventus recibe gol en el primer tiro al arco que recibe. Hay cosas fundamentales que parecen estar no funcionando. Y esta es para volverse loco. 34 centros hizo la Juventus en el Cagliari Juventus. 34 centros. ¿Por qué traigo al colador estas estadísticas? Porque esto es lo que a mí me está generando un poco de duda y un poco de temor viendo la semana que se aproxima. Estas estadísticas son muy parecidas a las estadísticas que veíamos con la última Juventus de Tudor, con esos últimos Juventus de Motta, que hacían esos pases intransigentes por la defensa. Creamos muchos pases, pero no definíamos. No teníamos quizás esa primera Juventus de Spalletti, no teníamos esa creatividad, esos pases filtrados verticales que aprendimos a ver con Luciano Spalletti, y lo único que estos jugadores llegaban a hacer para tratar de cambiar el andamiento del partido eran centros. ¿Ustedes se recuerdan esos partidos? ¿Cuántos centros llevaban al área a nadie, a los defensas de ellos que siempre rechazaban? Y no estoy hablando del Cagliari Juventus, pero se vio de nuevo ayer. Entonces, es ahí mi preocupación, es ahí mi preocupación.
Se acabó el poder entrenar toda la semana, el jugar una vez por semana. Se comienza a entrenar y jugar 2 veces por semana. ¿Y será que estos chicos tenían la mente en el Benfica? ¿Será que estos chicos les va a pesar la derrota contra un equipo chico? Porque hasta ahora con Luciano Spalletti solo habíamos perdido contra el Napoli. Y si la respuesta es sí, he ahí mi temor. Porque en todos los últimos entrenadores que hemos tenido, con Motta, con Tudor, hubo un partido que fue el partido de inflexión. El partido que estaba escrito que tú debías ganar por ser la Juventus, por los jugadores que tenías en tu plantilla. Por alguna razón ese partido no fue bien, se empató, se perdió o se jugó mal, y de ahí se volteó la tortilla, como dirían en algunas partes. Ahí es cuando los jugadores dejaron de confiar en el entrenador, dejaron de confiar en sí mismos y se vinieron abajo. Entonces, por eso es que digo que esta semana es fundamental, esta semana es clave, más allá del resultado contra el Benfica, más allá del resultado contra el Napoli. En cierta forma no me importa tanto los resultados, realmente no me importan en lo absoluto. Yo quiero ver en los jugadores una resiliencia mental que nunca enseñaron en los momentos de inflexión con los entrenadores anteriores. Aquí, esta semana es cuando vamos a ver, según mi opinión, obviamente, si realmente Spalletti pudo curar a estos chicos, si realmente Spalletti por fin entró, o el Cagliari Juventus fue el fin de la luna de miel que también los otros entrenadores vivieron, y entonces empezaron a salir los pechos fríos, empezaron a salir los pleitos dentro del vestuario, empezaron a decaer y empezaron a dejar de jugar con garra, con ganas, a no representar bien la camiseta. Porque si ustedes van a cada uno de estos entrenadores, Tudor, Motta, etcétera, de los últimos 2 años que hemos vivido, siempre pasó lo mismo. Y el partido del Cagliari fue muy frustrante para los mismos jugadores. Ahora, yo me auguro que no, obviamente. Yo espero que contra el Benfica salga un equipo fuerte, un equipo con ganas, un equipo concienzudo y con confianza, que busque el juego bueno, el resultado será el que sea, pero yo quiero ver un equipo con resiliencia, con ganas de ir a matar. Si al final se pierde, se perdió, pero que se pierda por el bien del otro equipo, no porque nosotros tiramos la toalla antes de entrar al estadio. E igualmente con el Napoli. Eso es lo que quiero ver durante esta semana y eso es lo que voy a estar buscando en los partidos, no tanto el resultado. Habiendo dicho todo eso, aquí también hay tiempo y oportunidad de hacer una queja con la directiva de la Juventus. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo que nos enseñó este fin de semana de la Serie A es que los equipos que trabajaron de antelación para identificar las carencias dentro de su plantilla y se movieron de adecuadamente, tuvieron resultados este fin de semana. ¿A qué me refiero? En la Juventus creo que hemos estado todos de acuerdo que lo más importante en este momento es un mediocampista y un lateral derecho, o por lo menos un mediocampista y un defensa. Creo que la mayoría de nosotros. Hace una semana nos sorprendimos todos cuando Spalletti dijo que le había pedido a la dirigencia un vice Gildis. Nadie se imaginaba que eso iba a ser una prioridad. Y después del mercado que hicimos hace 6 meses, nadie se imaginaba que una de las prioridades iba a ser un delantero. Hace 4 días resulta ser que la punta, el 9, ahorita es una prioridad para la Juventus. Muy bien, o por lo menos para el público, ¿no? Nosotros públicamente supimos que el delantero era una prioridad hace 4 días. Eso quiere decir que, o imagino que la Juventus hace tiempo había visto que ahí necesitaba intervenir en el mercado de reparación de invierno. Fenomenal. ¿Saben quiénes también identificaron eso como una de las carencias y tenían que intervenir ahí? La Roma y el Milan. E intervinieron de forma inmediata. ¿Y saben quiénes abrieron los marcadores de esos partidos en este fin de semana? Malen para la Roma recién llegado, Fulkrug para el Milan recién llegado. Entonces, podemos también quejarnos de los jugadores, quejarnos del entrenador, pero el club aquí se tarda. Si tú identificaste, tu entrenador te dijo que necesitaba una punta, que necesitaba un atacante, y tú identificaste eso como una prioridad, tenías que traerlo antes. Tenías que traerlo antes y la prueba está en Milano y en Roma. Y estamos ahorita de cara a
entrar a las últimas 2 semanas de calciomercato y todavía no ha llegado nadie. La punta, veremos si llega. Ahorita tocamos ese tema, pero ¿y el defensa del lateral derecho? ¿O Kalulu va a jugar todos los partidos de la temporada? Si Gildis necesita un vice, Kalulu también. El mediocampista, ¿nos podemos arreglar con los que tenemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos aguantar con lo que tenemos, especialmente porque reencontramos un Miretti que nos pueda echar una mano. Pero si se lesiona uno, si se lesiona McKennie, que por cierto contra el Cagliari no tuvo un buen partido, ¿aguantamos el resto de la temporada con la plantilla que tenemos? Yo no estoy diciendo que la Juventus y Comolli no están haciendo nada en el mercado. Obviamente lo están haciendo, están negociando, están haciendo sus negociaciones. Mi única observación es que quizás nos vimos muy lentos y parte de lo que nos pasó en el Cagliari es a causa de esa lentitud. Quien llegue, la punta quien llegue, el jugador quien llegue, no podrá jugar con el Benfica. Podría jugar con el Napoli si llega a tiempo para acoplarse al grupo, entrenar, etcétera. Pero no quedan muchos tiempos, no quedan muchos días y la Juve se tiene que mover lo antes posible. Y en eso está tratando de hacer con Mateta, que tiene el sí del jugador, se movió rápido por el jugador, llegó a un acuerdo con el jugador y sus representantes, y ahorita falta llegar al sí con el Crystal Palace. Y en esto quiero tocar un par de puntos, porque he visto muchísimas cosas publicadas en diferentes cuentas y que no realmente no parecen estar de acorde a lo que dicen las fuentes confiables. Muchos dijeron que ya hubo una oferta y fue rechazada. La fuente más confiable sobre esto dice que todavía no han mandado la oferta, que están por mandarla, pero que todavía no la han mandado porque también dentro del Crystal Palace hay una revolución y un despapalle. Esa oferta será enviada y veremos la respuesta del Crystal Palace. Se sabe que el Crystal Palace estaría queriendo recibir entre 35 y 40 millones por Mateta en una operación definitiva, mientras que la Juventus se dice ofrecería un préstamo con obligación de compra en caso de calificar una Copa Europea, llegando hasta 30 millones. También lo que reportan es que hay 5 millones de diferencia. 5 millones no es mucho realmente en este aspecto, especialmente cuando es una obligación, porque lo pagas cuando ejerces la obligación, no lo pagas ahorita. Entonces yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo y estoy seguro que en las siguientes 24, 48 horas tendremos noticias importantes, bien sea favorables o negativas, pero yo creo que en los próximos día o dos máximo tendremos realmente un movimiento importante, el cual obviamente les traeremos aquí en su plataforma y en todas nuestras redes. Si no, también está este En-Nesyri, que termina perdiendo la final de Copa de África, una locura esa final. También aquí hago una paréntesis con el penalti fallado terriblemente de la superestrella del Real Madrid en la final de la Copa de África, y nosotros quizás fuimos muy severos con Jonathan David, y aquí mea culpa, digamos, un campeonísimo así como él falla ese penal en la final de Copa de África, creo que Jonathan David también puede fallar un penal contra el Lecce. Pero bueno, eso es un punto y aparte. Entonces, En-Nesyri es una opción, el Fenerbahce lo está ofreciendo, sus representantes lo están ofreciendo y él podría llegar con una operación más sencilla, lo que estaría buscando la Juventus, préstamo con opción de compra, a costos muchísimo menores. Situación muy análoga a Daniel Maldini en cambio de Federico Chiesa, por ejemplo. Pero veremos. Sí, la cuestión de Mateta empieza a ponerse difícil, no se lo pueden llevar antes, porque al final la Juventus lo quería para el verano a Mateta, pero habían clubes de la Premier que iban a competir fuertemente por el jugador durante el verano, entonces la Juve se ve forzada en adelantarse para el mercado de invierno y tener que hacer una inversión importante. Pero bueno, si no se puede cerrar por Mateta, está esta opción en Nesiri. Y bueno, si ya yo realmente a Mateta conozco poco porque la liga inglesa la veo lo suficiente, ni me pregunten por el Nesiri. Nunca lo he visto jugar. No sé ni siquiera qué puede traer a la mesa, solo que es una opción que el equipo está tomando en consideración. Ahora, yo veo los datos que publica SofaScore sobre qué tipo de delantero es Mateta y lo comparo con lo que es Dusan Vlahovic hoy y lo que es Jonathan David hoy, y yo sinceramente veo muy poca diferencia entre estos. Entonces me queda muy claro que Mateta es para sustituir a Dusan Vlahovic y tener dos nueves en la alineación titular, lo cual genera una pregunta adicional. ¿Y Openda? ¿Para qué está Openda? ¿Para qué lo trajimos y por qué vamos a pagar 40 millones por él? Porque al final de esta temporada, a menos de que quedemos por debajo del 10º lugar en la liga, lo vamos a tener que comprar. ¿Y qué haces con el verano? ¿Lo vendes? ¿Quién te va a pagar 40 millones por Openda
como ha estado jugando. No sé. Hay cositas abiertas y preguntas que todavía no vemos soluciones. Veremos esta semana, estos últimos días, qué tanto realmente puede hacer la Juventus en el calciomercato y traer, digamos, a esta prioridad de esta punta y ver si es tan fundamental, puede ser tan influyente como fueron Fulkrug y Malen en el Milan y la Roma cuando se enfrente contra el Napoli. Este obviamente no podrá jugar contra el Benfica o contra el próximo en la Champions League. Y veremos si estos chicos mostrarán esta fortaleza mental, esta necesidad de no ser los responsables de una historia negativa dentro de la historia de la Juventus. Porque yo creo que eso, solo eso debería ser suficiente para hacerte parar en la mañana y querer romperte el que te conté todos los días en el campo. Saber que vas a pasar a la historia como parte de los equipos que no pudieron o apenas y rascaron calificar al cuarto lugar. Eso a mí me quitaría el sueño, pero creo que algunos jugadores no lo piensan así. Díganme ustedes qué piensan sobre estas situaciones que les he traído, sobre las situaciones del Cagliari Juve. Estuvieron tan frustrados conmigo. ¿Ven esos vestigios del pasado como los vi yo o estoy pasándome de negativo? ¿Qué opinan sobre esta semana? ¿No? ¿Qué nos va a decir esta semana en Champions League y en Liga? ¿O piensan que ya la Juventus está curada y lo del Cagliari simplemente fue una cosa pasajera? Y más que todo, quiero saber de ustedes qué opinan sobre el mercado de la Juve hasta ahora. ¿Mateta es el hombre correcto para ayudar a la delantera a crear más goles? Y si alguien sabe algo más de el Neysiri, bienvenido su comentario. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.